Hola, en esta segunda sesión continuaremos con el tema de planificación del desarrollo territorial y su vínculo con el desarrollo económico territorial. Para eso nos interesará abordar el vínculo a partir de las grandes fases del proceso de planificación y entendiendo también el desarrollo económico territorial en un marco institucional. Comencemos por ahí. Es importante considerar de cara a cualquier política o programa de desarrollo económico territorial planificado, que existen ciertos marcos extraterritoriales que condicionan las estrategias que podemos llevar adelante. A un nivel internacional es importante recordar que un país como El Salvador está asociado a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que busca justamente promover la apertura comercial, la no discriminación de los productos y aumentar la previsibilidad. ¿Qué significa esto? Que hay un marco internacional que de hecho favorece esa apertura y que mandata a los países suscriptores, como el nuestro, a ser parte de esos procesos. Entre otros elementos que la OMC regula está el de la propiedad intelectual, es decir, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, propiedad industrial, registro de marcas y otros elementos que en algunas ocasiones son claves en una estrategia de desarrollo económico del territorio. Lo mismo puede decirse de los tratados de libre comercio, que El Salvador también ha suscrito con diferentes países y que regulan aspectos específicos de estos temas. Por otra parte, hay que recordar que El Salvador es parte del proceso centroamericano de integración económica, que en este caso es conducido por la SIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, con sede en Guatemala. La SIECA intenta regular para los países miembros aspectos vinculados al comercio, a las aduanas. Piensen, por ejemplo, en los recientes incidentes vinculados al cambio del documento único aduanero a nivel centroamericano y que han producido importantes críticas de parte de los sectores empresariales. También tiene que ver con la legislación arancelaria, es decir, qué tipo de aranceles se establecen a los productos en la región, e incluso norma aspectos como los de transporte, las dimensiones de las vías y otros asociados a la facilitación del comercio. También pensemos a nivel centroamericano la relevancia de estrategias como la ECADERT, la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, que fue aprobada en el año 2010. A nivel nacional también existen diferentes políticas económicas que regulan o que condicionan lo que podemos hacer en un territorio específico. Pensemos en el caso de estrategias de fomento, de la inversión, financiamientos específicos a través de la banca de desarrollo, la ley de asocios públicos privados o incluso agencias que promueven la actividad económica o la inversión extranjera en el país. Aquí la pregunta que se plantea es ¿qué podemos hacer en ese marco al nivel local? ¿Cómo pueden, por ejemplo, las municipalidades o las asociaciones de municipios promover actividad económica en sus territorios? Por otra parte, la planificación del desarrollo territorial, como ya hemos dicho, puede asumir el enfoque del desarrollo económico en diversas fases. Pensemos en la fase de diagnóstico. Aquí podemos distinguir al menos 6 acciones relevantes. Primero, la identificación a nivel de ese diagnóstico de los tejidos económicos productivos, donde podemos reconocer las redes dentro del territorio, redes de empresas, redes de productores y sus potenciales encadenamientos. En segundo lugar, también nos interesa poder identificar y localizar a las empresas. Muchas veces tenemos información macro sobre la actividad económica, pero tenemos grandes dificultades para poder distinguir en un territorio dónde se concentra la producción y el empleo. Y finalmente, en contextos como el salvadoreño, es también muy importante darle relevancia al reconocimiento de determinadas actividades informales, es decir, no solo la actividad de las empresas constituidas como tal, sino actividades más microscópicas a cargo de emprendedores, comerciantes y otro tipo de productores. Una segunda gran área de acción tiene que ver con la identificación de circuitos comerciales y de empleo.
Otra vez, esto tiene que ver con cómo se desplazan las mercancías, los insumos, los productos en el territorio, dónde se generan los empleos y dónde están localizados estos en el territorio. Otro elemento importante es considerar nuevos patrones que las actividades industriales sobre todo van teniendo para localizarse en el espacio. Aquí debemos constatar a nivel global la salida de las industrias de los núcleos urbanos, la preferencia de estos establecimientos por ubicarse en parques industriales, por ejemplo las zonas francas. La apuesta también económica diferenciada para las áreas rurales y las áreas urbanas. Y finalmente una tendencia creciente a la especialización. Como lo veíamos desde nuestra sesión sobre los procesos globales de transformación, es parte de ese proceso de cambio productivo que está sucediendo a escala planetaria. Un cuarto punto que también nos interesa vuelve sobre el tema del mercado laboral y los patrones en este caso de empleabilidad, es decir, poder reconocer quiénes son los actores involucrados en este proceso, cómo es el comportamiento del empleo, del desempleo, del autoempleo en el territorio y cuáles son las opciones también de formación laboral, de capacitación o de profesionalización que hay dentro del territorio. Mención especial debería de tener también para nosotros el interés en la autonomía económica de las mujeres, es decir, cómo podemos abordar, por ejemplo, o promover la autonomía de las mujeres gracias a la generación de ingresos propios. Otras dos áreas de oportunidad alrededor del diagnóstico en los procesos de planificación territorial tienen que ver con identificar los servicios que apoyan o promueven el emprendedurismo dentro del territorio. Muchas veces estos están vinculados a los servicios de desarrollo empresarial, es decir, aquellos que le dan formación, capacitación, soporte a los empresarios. Los servicios financieros, que están más claramente vinculados al acceso al crédito y financiamiento para los emprendedores. Y finalmente también un tema interesante de marcas territoriales, es decir, cómo alrededor de un territorio se puede constituir un portafolio de marcas de productos que tengan potencial para dinamizar la economía local. Finalmente, no podemos desprender la preocupación por el desarrollo económico territorial de la promoción de la innovación. Aquí son fundamentales los nuevos emprendimientos y las inversiones, ya sea internacionales, nacionales o locales. También los servicios de desarrollo empresarial que mencionábamos antes, como la asistencia técnica, la capacitación o el mismo financiamiento. Finalmente, también hay cada vez mayor interés por potenciar los llamados servicios de difusión e introducción de prácticas innovadoras en el territorio. Alburquerque y Dini reafirman la importancia de este tipo de servicios que muchas veces son manejados por municipalidades o por asociaciones de municipios interesados en promover el desarrollo económico territorial. Si pasamos a la segunda fase de prospectiva y propuesta dentro de un plan de desarrollo territorial, podríamos interesarnos en 4 grandes áreas. La primera es reconocer las apuestas económicas del territorio. ¿Cuáles son esas apuestas por las que queremos seguirnos desarrollando? Y esto tiene que ver, como lo hemos visto en sesiones anteriores, con ser capaces de plantear una visión de desarrollo territorial. Lo anterior está vinculado a la posibilidad de definir vocaciones y potencialidades, demandas de espacios e infraestructura, poder localizar zonas industriales potenciales e identificar apuestas. Todo ello como un ejercicio colectivo, colaborativo y que involucra, como hemos dicho, a diversos tipos de actores. Un segundo elemento está más vinculado directamente a la organización de unidades o agencias de promoción de inversiones en el territorio. De lo que se trata aquí es de favorecer el despliegue de las capacidades endógenas para robustecer las ventajas competitivas del territorio. Es decir, cómo podemos promover dentro de los inversionistas o emprendedores
locales o extraterritoriales, esas ventajas que posee el territorio para poder desarrollar diferentes actividades económicas. En ese sentido, se atribuye un rol importante a los rankings que a nivel internacional se establecen sobre competitividad. Conocemos varios de ellos. Aquí uno de los más célebres, el de la revista Forbes, pero que no está tanto dirigido a un tema económico en primera instancia, sino a un ranking de las ciudades más peligrosas del mundo en el año 2016. Hay que llamar la atención sobre varios aspectos. De esta lista de 25 ciudades, 4 están en Centroamérica, específicamente en el Triángulo Norte. San Pedro Sula, Tegucigalpa, Distrito Central, en Honduras, San Salvador y la ciudad de Guatemala. También es interesante decir que prácticamente todas estas ciudades, excepto una en Sudáfrica, están localizadas en el continente americano, incluyendo Estados Unidos. Pero por otro lado también hay rankings centroamericanos de ciudades para hacer negocios. En este caso el Doing Business, promovido por el Banco Mundial, donde podemos ver las 10 ciudades centroamericanas más atractivas para hacer negocios. Y curiosamente, dentro de estas 10 aparecen 3 que también están citadas en la publicación de Forbes. Esto para cuestionar un tanto cómo utilizamos estos rankings y la posibilidad de tomar decisiones a partir de ellos. Finalmente, nos interesa también a nivel de propuestas en el desarrollo territorial preocuparnos por la inversión en la infraestructura. Ya hemos dicho que la infraestructura es un factor de competitividad. Temas como las carreteras, las vías férreas, los puentes, puertos y aeropuertos, la disponibilidad de servicios básicos como energía, agua potable, aguas servidas. Y en tal sentido, preguntarnos, ¿será que la infraestructura se crea porque hay una demanda generada por la actividad económica o es que hay una demanda por infraestructura gracias a esa actividad económica? Es lo que llamamos un dilema de endogeneidad. Finalmente, un cuarto tema de interés son los mecanismos de compensación y transferencia de recursos para gestionar los desequilibrios territoriales. En esto juega un papel muy importante instrumentos que disponemos en El Salvador, como el FODES, que es una manera de transferir recursos desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales. En varios países estos mecanismos se utilizan para promover el desarrollo económico territorial. Toda vez tengan criterios claros, se asignen en pie de igualdad, promuevan la competencia positiva entre los territorios y alienten también la autonomía de los municipios y rompan relaciones estructurales de dependencia entre los distintos niveles de gobierno. Con esto entonces concluimos la sesión de desarrollo económico territorial y su vínculo con la planificación. Muchas gracias.